Buenas tardes, bienvenidos al vídeo de Petardos San Juan 2025. Hemos comprado petardos en La Traca, Petardus CM, petards 4x4. Vamos a empezar explicando todo lo que es efecto de aire, o sea, lo que sube para arriba. Empezamos por los típicos voladores. Hemos cogido este de Piresa, el cohete silbador, y son simples, vienen unos cuantos. Y nada, para empezar está bien. Sí, básicamente queríamos algo normal porque o sube y peta o sube silbando, lo que sea. Hemos cogido este y ya estamos contentos. Luego, siguiente un poco con lo que sube, en tema de candelas hemos cogido estos de la pirotecnia El Gato. Nada básico, 10 bolas de colores y cracker. También tenemos, que a mí me hacía especial ilusión, los Challenger. El packaging es bastante remarcable, son de Cialfir y tanto el packaging como la forma del petardo nos pareció bastante original y que llamaba bastante la atención, que sí que es verdad que es algo que en los petardos hay que cuidar. A mí me han gustado mucho las patas, se ven de una muy buena calidad. Sí que es verdad que lo que es la punta es un poco cutre, aquí con el papel hubiera molado más así de plástico y tal. Tampoco van muy allá, pero bueno, están bien de precio, vienen 6 y la verdad es que son muy chulos. También decir que me han costado conseguirlos, no suelen estar en todas las tiendas de petardo de este tipo. Siguiendo un poco con el mismo rollo, tenemos estos drones. Estos en específico son también de Cialfir, vienen 3. Lo que nos contó el dependiente es bastante interesante porque estos, sí que es verdad que vemos estos petardos normalmente representados con abejas, pero en este caso es un dron. Estos voladores lo que hacen es subir y ir bajando. O sea que es bastante interesante porque recogen la idea de lo que sería un dron. No lo hemos probado, pero nos presenta bastante curiosidad. Seguimos por aquí con estos de aquí, los típicos draculines. Esto sería muy parecido a unas abejas o lo típico, ¿no? Y después tendríamos los Warp Speed, que vienen 2 unidades de Piresa. Nos contó la dependienta que de hecho suben como 25 metros, va a haber que ver, y que generan un estallido. Tenemos muchas ganas de verlos. Y ahora vamos con los últimos, que serían los Flippies, que es novedad, si no me equivoco, del año pasado, o sea que prácticamente es el primer San Juan con los Flippies, diría. Sonaron mucho en su momento, nos llamó mucho la atención, tanto que cogimos 2 cajas. Habrá que ver si es verdad todo lo que se dice sobre estos petardos. Vale, pues estaríamos con los voladores, ¿verdad? Solo decir una cosa, y es que me hace mucha rabia que no estén los huracanes, que eran mis cohetes favoritos, que eran muy baratos y eran un tubo, eran muy baratos y te hacían una subida para arriba como en tirabuzón y luego estallaban en palmera. La verdad que rip for the huracanes. Muy bien, pues empezamos con los petardos de suelo, ¿vale? Las bombetas, o también llamadas cebetas, pues nada, yo creo que es el petardo estrella, el más conocido. Hay que decir que es de los pocos petardos que se puede tirar domésticamente, ¿no? En casa, que es un dato bastante curioso, y estos son de pirotecnia gironina. La ilustración está bastante chula. Decir también que siempre que compréis bombetas, que sepáis que hay diferentes tamaños. De normal estas son las estándar, como veis, pero hay algunas que son más grandes y tal, pero bueno, nos hemos hecho con las básicas. Seguimos con la ranas. Bueno, este es el típico petardo de suelo. Simplemente queríamos coger algo de variedad, ¿no? La típica cosa así que la tiras para ir haciendo tiempo y tal. Hemos cogido 2 unidades porque nos salía al 2x1. Ahora vamos con, bueno, una cosa que me hacía mucha ilusión tener, y es que a mí bueno, con los amigos y tal, para San Juan, a ellos no les gusta mucho el tema de que, bueno, que tenga trueno y tal, no es una cosa que les chifle, y lo que les gusta más es el tema de que, bueno, que hagan cosas, ¿no? Que sean, pues, originales y tal. De hecho, esta es, bueno, pues, digásemos un poco la panacea de estos petardos, al menos nos pareció eso. La compramos en Petardos CM, es decir, os recomendamos mucho que este año, por ejemplo, hasta el 7 de junio, habían los Black Days, que son una especie de Black Friday de San Juan, y salen todos los petardos a mitad de precio, ¿vale? Y esta, por ejemplo, no sé si costaba 24 euros o 22 y nos costó pues 11 o 12 euros, ¿vale? Bueno, ya lo estáis viendo, es muy completo, sobre todo para niños. Esto yo creo que les debe parecer la florinata. Como podéis ver, se compone de varios petardos. Tenemos aquí, esto parece como las típicas carmelinas, que lo que entiendo que harán son aquí 2 tirabuzones como si estuviese volando. Luego tiene aquí unos 2 rectos, que será como si soltara los misiles. Y este de aquí, que vemos, que es el típico así largo, que supongo que será como rollo inyección para que salga.
Tiene las ruedas, bueno, de hecho todos los petardos tienen el mismo tipo de ruedas con unos ejes metálicos aquí y entiendo que es para que hagan un poco de movimiento. Todo el soporte es de cartón. Lo que mola es que, por ejemplo, podéis hacer carreras con los coches y ver pues quién gana y tal, y eso yo creo que a los niños les debe chiflar. Por ejemplo, aquí tenemos el helicóptero, que no creo que vuele, ¿no? No, no parece volar, pero al menos el gesto de hacer rodar las hélices tiene que molar. Eso sí, esto tiene mucha pinta de que lo tengas que forzar un poco para ponerlo recto, para que las hélices están aquí un poquito pochas. Si seguimos, aquí tenemos lo que es el barco patrulla. La narcolancha, aquí presente, ¿eh? Tenemos aquí esto, que supongo que hará fuente para arriba. Tiene aquí también rollo misiles y el que le da la fuerza para tirar para adelante. Los vehículos se ven muy iguales todos. Tendríamos el coche, el jeep, el tanque, la ambulancia, la grúa, es decir, no os falta nada. Todo el equipo reunido, toda la piropatrulla. Y nada, son de pirotecnia Platón. Las cajas siempre muy chulas, pero una cutra tremenda que se desmonta por todas partes. Fijaos, o sea, se ve la cola podrida, que eso sí que es verdad que es algo que se podría cuidar un poco más de cara al consumidor. Pero bueno, no nos quejaremos porque esto al final se va a quemar todo, así que nada, no es para guardarlo en una vitrina, eso seguro. De los creadores de las cosas que giran y hacen cosas en el suelo, tenemos las mariquitas. Vienen dos. Nada, pues eso, un poco en la línea de lo que os hemos enseñado. Lo único que entiendo que hará más gesto pues de girar, de moverse hacia los lados y tal, ¿vale? O sea, un poco diferente a lo que es la piropatrulla. Unas bengalitas, ¿no? No pueden faltar. De color. ¿Por dónde enciendes tú las bengalas? Yo las enciendo por el mango. Por el mango las enciendes. Pues, ¿sabes que puedes hacer un efecto bastante chulo si las enciendes por el mango y después las enciendes por arriba? Es decir, lo que se crea es que acaba llegando al medio. Deciros un tip, ¿vale? Os regalo otro tip para vosotros. Algunos sanjuanes, yo cuando iba con amigos y tal y les quería gastar bromas, lo que hacía es, atentos, ¿vale? Cogéis un petardo, por ejemplo, uno grande, a poder ser, para generar más susto, y cuando ya lo había petado, es decir, aquí ya no había mecha, lo que hacía era coger la bengala, la enchufaba así, clavada en el petardo, encendía la bengala y la tiraba a la gente, es decir, ¡corre, corre, corre! Y entonces era, ¡oh, el petardo, el petardo, el petardo! Bueno, es una buena broma, la verdad. No acaba petando nada, evidentemente, pero das un buen susto a tu vecino. Que de hecho este lo hemos comprado hace nada, es el de Destellos, es de pirotecnia Platón, igualmente, o distribuidora, no sabemos muy bien. Vamos a explicar un poco tema de efecto cracker. Tenemos dos. Tenemos por un lado los huevos de dragón y simplemente es bastante básico. Lo que nos ha gustado es que viene bien apretado y esto facilita que luego no se te disperse, se te abra por la caja, tengas pólvora y tal. Cosa que en estos de aquí, en un momento el problema que nos encontramos es que este papel es muy frágil y en nada se nos sale. Luego después las naranjas tronadoras es básicamente lo mismo, no os penséis que esto está lleno de pólvora, sino que es lo mismo pero dentro de esta cápsula. Entonces peta la cápsula y tenemos el efecto cracker. Nos gustan mucho los crackers, pero no nos queríamos quedar a medias, así que o los pequeños para ir tirando o estas maravillas de aquí, que son las bombas cracker. Hemos comprado un pack que en total salen 9. Sabíamos que había este tipo de antes, pero estas son nuevas y con muchas ganas de probarlas, sobre todo de noche para ver qué efecto hacen. ¡Cracker Bomb! Vale, y acabaremos el apartado de suelo con las fuentes, ¿vale? En este caso quería algo variado, no me importaba mucho lo que hicieran, sino que fuera más variedad que otra cosa. Y en este caso este pack se equiparaba bastante bien a lo que buscábamos. Empezamos con la fuente Piccola, seguimos con la fuente Happiness, no creo que varíen mucho entre ellas. Este, por ejemplo, sí que varía porque se deja destacar más por el tema del cracker, pero, por ejemplo, tenemos la fuente Arlequín, que vaya, yo creo que todo será del mismo calaño. El mini cóctel, por ejemplo, un surtido bastante variado, sobre todo por si no os queréis ahí empezar, pues yo qué sé, esta fuente, este no sé qué. Si las tenéis concretadas, pues sí que os lo recomiendo, pero si simplemente os bastan fuentes que sean variadas y que sean sobre todo infantiles, pues este pack yo creo que mejor imposible. Exacto. Los saltarines, nada, supongo eso, que hará luz y pues entraca. Pasamos a los truenos, los que
según se dice, son los que se venden menos, aunque sí que es verdad que son los más sonados, valga la redundancia, pero digásemos que de todo lo que se vende en San Juan, solo un 10% son truenos, ¿vale? Es decir, San Juan hay que aclarar que es una festividad, al menos en cuanto a petardos, de niños, ¿vale? Son los que más compran. Entonces nada, a todos nos gusta mucho que haga el ruido, que haga el tal, pero sí que es verdad que los petardos no pueden sonar más que, por ejemplo, una bocina de coche, ¿vale? O sea que realmente vamos a quedarnos en eso. Es una pena, pero bueno. Vale, tenemos aquí desde lo más pequeño, unos típicos, empezando por los típicos chinos, el paquete, que esto es lo mismo que los americanos o que cualquier otro. Luego ir subiendo los halcones, que tampoco hay una diferencia muy significativa, pero sería parecido a los picos del oro y tal, estos son de Piresa. Seguimos subiendo, tenemos los super diablos, que este es el más pequeño de los truenos así que tenemos por aquí con cola. Pirotecnia gironina, no los hemos probado nunca, pero tiene pinta de ser el típico que dices, buah, es muy pequeño, tal, no sé, pero después vamos a ver suena cómo más que uno que realmente es más grande y como ahora veremos y que no suena tanto. Terminator, estos son de pirotecnia El Gato, como veis un poco más grandes que los de antes. Aquí detrás veis gramaje y toda la historia. Aquí tenemos los megafolloneros, son un poquito más grandes, pero nada, ligeramente a los Terminator, vienen 25 y son los típicos truenos que nosotros usamos para ir gastando, ¿no? Y nada, estos sí que han bajado bastante el gramaje, pero también hay que decir, muchos de los petardos que enseñaremos han bajado mucho el gramaje. Lo que pasa es que estos bastante, o sea, antes yo recuerdo que estos petaban bastante más. Aquí tenemos los nitro, que son un clásico siempre, tenemos unos 10 cartuchos. Que serían como unos TNT, yo creo, ¿no? Sí, esto es muy parecido a los TNT y todo el rollo que veáis, así que es... Bueno, aquí detrás podéis ver gramaje y la carga y todo el rollo, veis que lleva una carga pequeñita de 2 gramos. 2 gramos, o sea... Sí, es muy grande, de hecho estamos hablando que es sí, igual de grande quizás que un golpeador número 2. Suele pasar, no sé por qué, pero estos típicos TNT o nitro fallan un montón, fallan más que una escopeta de feria y muy fácil se deforman o todo, o sea, no es algo... Es algo que está bien para tenerlo, pero que tampoco vale mucho la pena, a no ser que los consigáis baratos o os los den en un pack. Y que realmente, vamos a ser sinceros, o sea, si abrimos esto... Los podéis ver por dentro, que es que básicamente es que están vacíos. Siempre estos o tienen muy poca carga dentro o llevan demasiada tiza o como se llama así para que quede rígido. Aquí ya subiendo un poco progresivamente tenemos los torpedos. Para mí, honestamente, son una maravilla. Petan súper bien, están muy bien encapsulados. Thialfir, yo tengo muy buen recuerdo de estos. Y nada, esto pequeñito... pero matón, o sea... Sí, de hecho, no sé si lo veis, lleva 3,2 gramos por o sea, entre 4, así que saldría unos 0,70 o así cada uno, no sé, haced el cálculo. Para mí, si queréis tirar así que estén bajitos, pero que suenen bien, coged, si podéis, un paquete en oferta de esto, que nosotros nos llevamos 3. Ya lo veis. Mucho mejor que unos Terminators, la verdad, o que iros a Nitro, o sea, aunque vengan menos, que vienen 4, suenan mucho mejor y con un pack os lo podéis hacer bien, de precio. Aquí tenemos una leyenda, el Silvaboom. Es un petardo que llevamos tirando desde pequeños. De verdad, dejaros de Silva y Trueno y estas cosas, el Silvaboom es el original. Y en este caso tuvimos suerte porque este está comprado este año y como veis, 2023. ¿Por qué digo esto que es del 2023? Pues porque, aunque sí que es verdad que los antiguos, los de hace no muchos años, por ejemplo 2019, son de 37 gramos, este es de 32. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ya, en 2025, por lo que hemos oído, se fabrican a 27 gramos ya. Van bajando y van bajando. Habían rumores de que los Silvabooms se acababan, por lo que he oído, pues los seguirán fabricando y menos mal, porque Thialfir, vamos, yo creo que es el producto estrella que tienen los Silvabooms. Vamos con los truenos, ya empezamos con lo serio. Pequeñito para empezar, tenemos los gatitos. Yo andaba loquísimo por conseguirlos, la verdad. Vienen 10, son súper bonitos. Lo tenemos en 3,5 gramos, que entre 10... 0,35 cada uno, es poquito. Pero ya os digo que están súper bien comprimidos. O sí, sea, vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo resultan. Hay mucha expectativa con estos. Luego seguimos con el golpeador número 2. De estos tienen el número 4 y el número 6, es de Piresa. Tenemos 1 gramo por cada uno. A mí, honestamente, me encanta. Cuando vienen así tan pillados de la mecha y todo, se ven muy bien fabricados, la verdad. Y, sinceramente, se ve compacto. Aquí no como estos, no como aquí, los TNT, que los aprietas y vas doblando el cartón, es que parece que se te vaya a vaciar en cualquier momento, la verdad. Bueno, estos están
bien apretados. Vamos subiendo, tenemos el trueno especial número 6. En este había también muchísimas ganas para conseguir todo lo de pirotecnia el gato. Luego después le sigue el trueno sustos, que sería el más grande antes de pasar al super gato. Me gusta mucho que vengan 6 unidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que pasa es que en la mayoría de truenos grandes vienen 5 unidades, porque carga 10 gramos NEC por cada caja. Por eso muchas veces la mayoría son 2 gramos. Antes sí que esto había truenos que superaban los 2 gramos. De hecho, hemos escuchado que los supergatos llegaban a tener hasta 3 gramos, que ahora tienen 2 como máximo, porque lo que pasa es que si le subes el gramaje, no sé hasta qué punto es legal o no es legal siendo un trueno, pero lo seguro es que pasarían a categoría 1.1 por llevar más de 10 gramos en la caja. Que hay otros que sí que lo llevan, pero estos truenos en específico no hemos encontrado ninguno que supere los 2. De hecho, Pirotecnia El Gato lo que hace es este 2 y luego hace otros para otras marcas, pero lo que sí que tenemos seguro es que estos los suelen fabricar con un estándar de calidad más elevado, o al menos con la intención de que se marque la diferencia de los otros que fabrican para otras marcas. Aquí tenéis más en detalle la caja, que es la caja tremenda, gigante. Este nuevo papel que usan tiene esta textura, no sé muy bien cómo se llama, pero tanto los truenos especiales como los sustos, como este golpeador, tendría el mismo tipo de papel. Fuimos a una tienda. De hecho daban, porque nos tenían enamorados, el pack gato fan, que te daban el super gato, el susto, el 6, el 3 y el gatito. O sea, estábamos enamorados y súper bien de precio. Las habíamos pagado ya. Sí, las habíamos pagado y los teníamos encima de la mesa. Y dijimos, hostia, vamos a ver el super gato, porque teníamos muchas ganas, teníamos un por curiosidad curiosidad. Cuando éramos pequeños, y al abrir la caja ahí misma, en el mostrador tenían... O sea, imaginaos este petardo, ¿no? Pero negro, o sea, exactamente todo igual, pero negro, ¿vale? A mí me sorprendió mucho porque yo, o sea, en plan, recuerdo los supergatos, pues verdes, como recordáis todos, ¿no? Y no negros. Entonces, eso ya nos sorprendió. Nos lo ponemos a ver y aquí en la cola había como una especie de rombo. Como una especie de jaguar, un guepardo o algún animal raro, así con el rombo y todo de color como negro, naranja, con las letras. No sabemos muy bien qué tipo de petardo era. Seguramente era fabricado por Pirotecnia El Gato, porque, dicho, tenía la misma caja de supergato. Sí, misma caja, y sin abrir, o sea, la abrimos nosotros por la ilusión cuando las acabamos de pagar y vimos que no eran los mismos petardos, eran diferentes. Todo negro y con una pegatina aquí como incrustada, como si no fuera ese petardo y hubieran puesto una pegatina. Ese petardo la verdad es que no lo hemos encontrado en ninguna tienda ni ningún... Hemos buscado mucha información sobre ese petardo, pero no sabemos qué es eso. Entonces, sea fabricados por ellos para no sé quién, se habrán quedado, esta remesa habrá salido rara o algo, le han puesto la pegatina y para adelante. Así que muy decepcionados y tuvimos algunos problemas para devolverlo. Al final bien, lo entendió, porque si queremos unos petardos del supergato es porque queremos el supergato, no solo la caja sino el petardo. Entonces, si alguien sabe algo sobre esos petardos, por favor que nos lo ponga en los comentarios, porque estaremos muy agradecidos de resolver la duda realmente, porque es que los petardos estaban más baratos. Tenemos aquí los Nagasakis, son chulísimos, hechos también por Pirotecnia El Gato. Tiene una carga NEC de 1,5, que creo que es más que el trueno especial, deberíamos mirarlo. Tienen el mismo tamaño exacto, casi que incluso se percibe el trueno especial un poquito más grande, pero el trueno especial tiene menos carga y nada, vienen 5, que ya podrían venir 6, porque en total hay 7,5 de NEC. Eso es lo que no me gusta y me tira para atrás, que ¿por qué no le pones 6 como los sustos? Y ya nos iríamos con los 2 truenos grandes. El Crazy aunque no tenga el logo del gato en la cola, sí que se puede ver aquí que está hecha por ellos. Y nada, estos 2 truenos serían los truenos así gordos. De hecho, si los podemos comparar, tiene un tamaño muy parecido, si no igual. Vamos a ver qué diferencia hay, si gramos, realmente... ¿no? Sí, 2 gramos todos. 2 gramos todos. Vamos a ver si realmente hay una diferencia muy grande entre comprar un Supergato, un Crazy o un Ragnarok, que al final es ver si, aunque parezcan exactamente iguales, les han puesto algo diferente, los han comprimido o lo que sea, o el tamaño del cartón, para ver si petan más o no. Eso habrá que verlo. Y nada, empezando por los Crazy, que me gusta, que tiene la mecha antigua, esta mecha así de pólvora negra, que está súper chula. Y aquí podéis ver la caja, es de Piresa, se lo distribuye Piresa. Y los Ragnarok. Con estos es con los que hicimos las pruebas de encintar y no, así que ahora podremos comprarlo por fin con otros petardos de la misma gama, de la misma altura, diría del mismo fabricante. Pues ya está, muchas gracias por acompañarnos en nuestros petardos para San Juan 2025, un arsenal comedido con respecto a lo que he visto por YouTube. Está reducido, pero es muy variado, tenemos truenos grandes, tenemos una buena variedad y los vamos a disfrutar mucho. Y sobre todo lo que queríamos, que ya sabéis muchos que muchas veces nos ponen esos packs que, bueno, nos cuelan ahí morralla de
de 4 voladores así que hacen lo mismo todos, 5 voladores pequeñitos que se sacan de la manga, nada. O sea, un poco lo que queríamos realmente. Y invitándoos también a compartir todo lo que sepáis, porque así poco a poco vamos generando comunidad y vamos aprendiendo un poco de todos, ¿no? Sí, y nada, antes de acabar os enseñamos unos cuantos petarditos más, de esos que vuelan, que suben al cielo. Vamos allá. Pues nada, hemos comprado alguna cosilla más, así que os dejemos por aquí un poco de bonus. Nada, simplemente un poco más de estas varitas que nos gustan bastante y estas de diferentes colores, ¿vale? Ya veis, color oro y rojo, color blanco y color verde y rojo. Y por último, no podía faltar una batería, ¿vale? La Coliseum no es la mejor ni la que te hará el mejor destello, pero sí que es verdad que en relación calidad-precio nos salió bastante bien y queríamos algo pues para completar un poco la noche. 16 disparos, así que nada, ya acabando. Si queréis que probemos muchos de los petardos que hemos visto, por favor, dejaros un buen like y un buen comentario y tiraremos los petardos de San Juan. Nada, feliz verbena y con cuidado.